Vamos a dibujar la chaise longue de Le Corbusier y Charlotte Perriand. Para eso vamos a importar una serie de imágenes que nos van a servir como planos. Entonces vamos a hacer un dibujo nuevo. Vamos a hacerlo en milímetros, objetos grandes en milímetros. Vamos a abrir. También vamos a trabajar en default. Vamos a insertar una imagen, esta vista lateral en particular del sillón. Vamos a abrir vista lateral y superior. Por acá. Vamos a escalarlo. Por acá tenemos que este es 1 metro. Tenemos una escala gráfica de 1 metro. Vamos a dibujar entonces una línea desde acá que mida 1000 milímetros. Estamos trabajando en milímetros. Pico por ahí, confirmo con Enter y ya la tengo. Escalo esto entonces. Cuando escala, selecciono la fotografía, Enter, punto base, este punto final. El punto de referencia es aquel. Estiro, alargo hasta llegar a encontrar el punto de 1 metro. Borro la línea base de referencia y ya lo tengo. Podría dividir esta imagen así tengo la vista horizontal y la vertical. Voy a trazar una línea por acá. Pero cuando split, seleccione objetos a dividir, esa fotografía, confirmo con Enter, y el objeto que hace divisor, ese, Enter. Lo borro. Voy a perspectiva, botón de la derecha. Aquí estamos en la perspectiva, voy a seleccionar esta vista, tengo ortogonalidad activa, entonces giro esto a 90 grados. Ahí lo tenemos. Podría centrar esta vista superior, podría moverla. Vamos a la vista superior hasta que me coincida, hasta que quede en el medio de esta otra. Igual vamos a trabajar con medidas o de otra manera, pero para tenerla ordenada, vamos a hacer por ahí, inclusive la podemos bajar para que quede más cerca simplemente y poder trabajar un poco mejor. Bien, vamos entonces a trabajar en la vista lateral. Vamos a trazar una línea y después vamos a hacer el tubo con este comando, sweep one rail. Es decir, vamos a hacer un círculo, una circunferencia, y esa circunferencia va a ir a lo largo de un riel. Entonces, para eso primero tenemos que dibujar el riel. Vamos a trabajar en este layer, en rojo, y las imágenes las voy a bloquear directamente. Voy a quitar la ortogonalidad y veo que las curvas son constantes, es decir, no conviene usar este tipo de polilínea. Conviene directamente trazar las líneas rectas. Aquí tenemos un segmento de línea recta bastante corto por acá. No importa que nos excedamos, porque después vamos a hacer chamfers. Vamos a añadir curvas y vamos a hacer filet con esas curvas. Inclusive hay un segmento de recta muy corto por acá. ¿Se ve? Vamos trazando las líneas rectas donde tenemos certeza de que son rectas. Vamos encontrando su justa posición. En realidad esta vista no es perfectamente ortogonal porque tiene una cierta desviación, digamos, del plano vertical. En planta, los dos laterales que estamos dibujando ahora, de tubos de 1 pulgada de diámetro, no son paralelos entre sí. Bien, ahora sí, vamos a curva. Con fillet vamos a ir completando esto. Quizás, porque recién dibujé y tengo una noción de escala, que quizás esto tenga un fillet radio, tal vez sea de 80, no lo sé. Puedo probar. Selecciono una curva, selecciono esta otra y veo que tiene un poco más de radio. Control Z, repito, radio, vamos a mover 100, con Enter, selecciono la primera curva, la segunda es demasiado, Control Z, vamos con radio. Selecciono la primera de las curvas, la segunda, pero está bastante bien. Vamos por acá, esta curva sí parece que tuviese un poco más, entonces hacemos por acá, radio, 100 tal vez, selecciono esa primera curva, esta segunda y quizás más radio tiene que todavía, Control Z, vamos a darle 110, radio 110, selecciono la primera de las curvas, la segunda, bueno, se aproxima bastante, no es lo ideal, pero está de vuelta con esta curva, quizás sea el mismo radio, a ver, selecciono la primera, la segunda, no,
Es más, control Z. Vamos de vuelta por acá. Radio 120. Primera curva, segunda. Bueno, está un poco mejor. De vuelta. Radio por aquí. Quizás sea 80, no recuerdo todo el primero. Pero parece menos. Bueno, estuvo bastante bien. Ese es mucho menos. Radio, mucho menos, parece 45. Selecciona la primera de las curvas, la segunda. Bueno, un poco más. Radio 50 quizás. Ups. No, perdón, era menos. Radio 40 entonces. Mira, la segunda, y ahí las tengo. Bueno, quedó más o menos. Esto tiene un ancho de 1 pulgada de 25 milímetros. Es decir, que si yo hago un offset de toda esa curva, offset de 12.5 milímetros, selecciono esta curva, la hago hacia afuera. Vamos a hacer lo siguiente: pico por acá, arrastro el mouse sin levantar el dedo del mouse, suelto y uno esa polilínea. Ahora me queda una sola polilínea. Entonces hacia offset de 12.5 milímetros, selecciono por acá, damos vuelta, selecciono esa curva y voy a picar en aquel sentido. Entonces tengo el eje. A la curva original la puedo borrar. Voy a trazar unas líneas acá para cortar, porque yo sé que esto llega hasta el centro aproximadamente de ese círculo, y el centro del círculo pasa por ahí, por donde cortan las dos líneas. Con Enter, hago un trim, selecciono objeto de corte, Enter, selecciono línea, Enter, selecciono esta línea y la borro. Bien. Lo mismo hago de este otro lado, es decir, trazo una línea por acá, donde se cortan las dos líneas sería el centro de ese círculo del tubo. Entonces hago un trim, selecciono esta línea, confirmo con Enter, lo borro, y esto lo borro. Bien, ahí tenemos este perfil ya dibujado. Vamos a ver de esta front, si vamos a la vista en perspectiva, vemos que está bastante bien. Vamos nuevamente a la vista lateral, que es la front en este caso. Vamos a construir este círculo. Voy a quitar ortogonalidad, ya está quitado. Vamos a hacer una circunferencia a partir de 3 puntos. El primer punto lo voy a poner por acá, porque esto tiene un radio, no es un arco definido, es un arco que tiene un radio determinado. Y voy a aproximar el primer punto por acá, quizás. Enter. Voy a hacer lo mismo, voy a hacer un offset ahora, voy a curvas, offset de 12.5. Selecciono el objeto y elijo hacer el offset en aquella dirección. Selecciono el arco y borro el arco original y hago un trim nuevamente. Esa curva, esa polilínea me sirve de límite. Confirmo con Enter, selecciono aquella parte y tengo este arco. Vamos a hacer lo siguiente: ahora trazamos una línea por acá que me va a servir más adelante para construir ese pequeño cilindro, ese pequeño tubo que une las dos curvas. A mí me va a servir en principio para tenerlo como referencia, después podemos usarlo o no. Selecciono estas dos curvas, confirmo con Enter, selecciono aquel segmento de línea y los voy eliminando. Acá tendría que marcar que va a ir un círculo. Voy a simplemente dejarlo señalado, tal vez lo use, tal vez no, depende de cómo vaya modelando. Y por ahí, en la intersección, van esos círculos. Bien, tenemos hecho todo este sistema de líneas, pero todo este sistema va por acá, en uno de los laterales de la silla. Entonces, lo seleccionamos todo, vamos a la vista en planta, activo ortogonalidad, y desplazo todo esto hasta por ahí. Veo que coincide más o menos el centro, y lo que voy a hacer ahora es girarlo, es decir, voy a ir al comando rotar, selecciono todo, punto base de la rotación, confirmo con Enter, ¿no? El punto base es ese punto final, el brazo de palanca, digamos, es por ahí. Voy a quitar la ortogonalidad porque me está molestando, y voy a girar hasta aproximadamente ahí. Bueno, queda un poco de costado, por ahí. Bien, entonces tenemos situado, dibujado el lateral, donde está
tenemos el ancho total de la silla, vamos a dibujarlo únicamente hasta la mitad. Voy a dibujar una línea desde ese punto final, voy a poner ortogonalidad, activo, hacia allá, muy larga, después la voy a recortar. Voy a hacer lo mismo de este lado. Voy a dibujar una línea desde ahí hacia allá, muy larga, Enter, después la vamos a recortar. ¿Y qué vamos a usar como referencia para recortar? Vamos a usar esta imagen del centro, que la habíamos situado en el medio. Vamos a dibujar una línea auxiliar, así no tenemos que poner activo aquello que no me gusta. Entonces hago trim, selecciono el objeto de corte S, Enter, los objetos a cortar, aquella línea y esta otra. Esta otra debería poder cortarse, a ver, estamos, Enter. Bien, al menos tenemos esas dos líneas, después vamos a dibujar estos transversales más adelante. Cuando hagamos los círculos vamos a hacer directamente la intersección entre ellos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, entre estas dos curvas, voy a apagar un poco las fotos, entre esas dos curvas vamos a hacer un fillet, en curvas, por acá, vengo, selecciono fillet, el radio 40 está bien, el menor, selecciono esta curva, selecciono esta otra, ahí tengo mi primer fillet, vamos a seleccionar nuevamente fillet, selecciono esa curva, aquella horizontal y lo tengo. Selecciono esto con la tecla Shift, selecciono esta y esta otra y le doy unión. Bien, veo que ya tengo una sola polilínea. Lo que tengo que hacer ahora es dibujar un círculo de 1 pulgada en el extremo de esa polilínea.